Vamos a hablar en esta sesión de pruebas con Unit. Vamos a conocer un poquito las estructuras o cómo debemos preparar nuestro código para ser testeable, qué anotaciones podemos utilizar que nos simplifican muchísimo el trabajo, cómo preparamos una clase de test y método de test, lo que son las assertions, y también cómo vamos a poder ejecutar estas pruebas desde comandos o desde un entorno, en este caso desde IntelliJ. Vamos a empezar a, a preparar todo para los test, ¿vale? Voy a crearme una clase, un paquete nuevo primero, que lo vamos a llamar operaciones. Y dentro de operaciones voy a crearme una clase que se va a llamar aritmética. Dentro de aritmética voy a crearme cosas bastante simples, public int o public doble suma, doble a, doble b, return a más b, public doble resta, doble a, doble b, que devuelva a menos b, ¿vale? Bastante sencillo. Y yo, bueno, pues tengo que probar este código, porque puede que me haya equivocado en algo. Por ejemplo, me he equivocado ahí. ¿Cómo puedo yo probar este código? Bien, tenemos que tener en cuenta la jerarquía, cómo se organiza el código y cómo se organizan los tests cuando utilizamos Unit o Unit dentro de un proyecto como Maven o Gradle. Si nos damos cuenta, tenemos una carpeta raíz que se llama Source, SRC. Y dentro tenemos dos subcarpetas, una main y otra test. Nuestro código habitualmente irá en la carpeta main. Dentro de main está Java y dentro de Java es donde tenemos ya nuestras clases. Además, tenemos una carpeta también dentro del Source que se llama test, que tiene que tener exactamente la misma estructura. Las convenciones dicen que si tengo una carpeta Java en main, tendré una carpeta Java en test. Y que si tengo un paquete operaciones dentro de Java, en test tendré otro paquete de igual nombre. Por lo que voy a crearme el mismo paquete. New package, operaciones. Al igual, cuando yo quiero crear test, si tengo o voy a testear la clase aritmética, lo normal es que aquí tenga una clase que se llame aritmética, del mismo nombre, pero terminado en test. No siempre vamos a probar clase a clase o método a método. Podríamos tener cualquier otra cosa que termine en el nombre test y que verifique cierta lógica, ¿vale? Pero en este caso vamos a hacerlo one to one, uno a uno. Una vez que yo tengo mi estructura, tengo que saber cómo funcionan los tests. Y antes de escribir los tests, tengo que conocer un poquito el ciclo de vida de estos tests. Bien, los tests tienen lo que se llama una secuencia. Esas secuencias consisten en inicialización global, inicialización para cada método, para cada test, es decir, algo que va a ejecutarse antes de cada test, ejecución, ejecución posterior a cada test, o lo que es lo mismo, cuando finalice el test, lo que va a ejecutarse, y ejecución final. Es decir, cuando se ejecuten todas las cosas, ¿qué va a pasar? Todo esto se hace mediante anotaciones. Vamos a empezar a ver dos anotaciones muy básicas. Se llaman before all y after all. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues ponemos la anotación before all. Y a continuación, mi código. ¿Y cómo es, es mi código? Bueno, pues mi código no es muy complicado. Es void init, como yo le haya querido llamar, init en este caso, system out println antes de los tests y ya está. ¿Cuándo se va a ejecutar esta parte de aquí? El before all. Si yo tengo uno o más tests, esto se va a ejecutar una única vez antes que todos ellos. Siempre antes. ¿Y hay algo que se pueda ejecutar después? También.
Vamos a ver la segunda anotación. La segunda anotación es after all. Y como su nombre indica, ¿qué hace esta anotación after all? Bueno, pues se ejecuta después de todo lo que haya pasado. Vamos a verlo. Void after system out println. Test finalizados. ¿Qué es lo que haríamos en este caso? Bueno, en este caso, tanto el before all como el after all se ejecutarán tanto antes de todos los tests una única vez como después de los tests. Solamente una única vez. Y si tenemos cosas de ejecutarse antes de todos los tests, podemos ejecutar algo antes de cada test de forma repetitiva o antes o después. Claro, tenemos también el before each. ¿Qué hace el before each? Pues el before each lo que hace es que se va a ejecutar justo antes de cada test. Si tenemos un test, se ejecutará antes de ese test. Si tenemos dos tests, se ejecutará una vez antes de cada uno de ellos. Vamos a llamarle void before. System out println antes del test actual. Y al igual que before each, tenemos el after each. Void after each. System out println después del test actual. Bien. Voy a hacer esto más grande, ¿vale? Voy a cerrar la ventana de Maven. Aquí lo tenéis. ¿Para qué podemos utilizar nosotros todo esto de aquí? Bueno, pues esto lo podemos utilizar nosotros para preparar el contexto necesario para ejecutar nuestros tests. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues llega un momento en el que si tenéis que crear en cada test, o tenéis que insertar o escribir en diferentes tests las mismas 15 líneas de inicialización, esto puede ser un poquito cansino. Así que nada, reutilizamos esto de aquí y con ello, bueno, pues es mucho más cómodo utilizar todo esto. Es menos tedioso, ¿no? Tener que escribir tantos y tantos y tantos tests. Bien, pues ya tenemos aquí 4 anotaciones. Before all, antes de todos. Before each, antes de cada test. After each, después de cada test. Y after all, después de todos. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿cómo se ejecuta un test? Bien, pues al test hay que indicarle que es precisamente un test, con la anotación test. Vamos a importarlo. Ahí. Y opcionalmente le podemos dar una descripción o un nombre o cosas así. Esto ya depende ya de lo que cada cual quiera, de lo bonito que quiera hacerlo. ¿Cómo podemos hacer nosotros esto de la descripción? Bueno, debajo de indicarle que es un test, tenemos que utilizar otra anotación que se llama display name. Y aquí le podemos dar un nombre opcional. Este sería mi test. Y a continuación poner el código del test. Ahora sí, void, ejecútate y lo que esto haga. Bien, hay una norma no escrita que dice que el display name no debería ponerse porque el nombre del test, el nombre de la función de test, debería ser lo suficientemente autodescriptiva. Vamos a ver si es así. Esto sería autodescriptivo, ejecútate no sería autodescriptivo, pero podemos darle un nombre más concretito, ¿no? Probar 2 más 2. Y aquí dentro es donde ya iría mi lógica. Probar 2 más 2, pues tengo una clase que es operaciones, op igual new, ¿cómo se va el paquete? Operaciones. ¿Dónde tendría que probarlo? A ver, aquí estamos. Aritméticas, perdonad.
aritmética igual new aritmética, aritmética punto suma 4,4. ¿Veis? Si os dais cuenta, el test no es ni más ni menos que código en Java. Es como si estuviéramos programando de forma normal y corriente, no tiene nada raro. Pero en los tests tienen que ocurrir ciertas cosas. En los tests yo tengo que verificar que las cosas se cumplan. Y antes de verificar que se cumplan, lo más importante, ¿no? ¿Cómo se ejecuta un test? Bien. Bueno, los tests se pueden ejecutar de múltiples formas. Por ejemplo, se pueden ejecutar todos los tests de una clase. Utilizando un entorno es muy sencillito. Tendríamos que irnos aquí arriba y darle a Run Arithmetic Test. Bueno, aquí fijaros que me dice que esto ha fallado, se ha ignorado, patatín, patatán. Se ha ejecutado, se ejecutan todos. Aquí estamos. ¿Por qué ha fallado? Bien. Si me os dais cuenta, el before all me dice que debe ser estático. Y por cierto, el after all también debe ser estático. ¿Vale? Así que ya está, aunque no lo parezca, estamos haciendo testing, si os dais cuenta, estamos ya verificando que los tests se pueden ejecutar. Vamos a darle otra vez, Run Arithmetic Test. Ah, mejor, ¿verdad? ¿Habéis visto qué fácil es encontrar un fallo? Bueno, aquí tenéis que los tests ya se han ejecutado. Antes de los tests, antes del test actual, después del test actual, test finalizado. ¿Vale? Ha ejecutado todas estas secuencias y luego justo antes del probar 2 más 2 ha puesto antes el test actual y después del, del probar 2 más 2 ha puesto después del test actual. Vale, efectivamente. Podemos ejecutar también un test 1 a 1 desde aquí, le damos aquí a Run y se ejecuta únicamente ese test. Fijaros, aquí está, probar 2 más 2. Voy a probar otro, ¿vale? Voy a meter otro test más, probar 4 más 4. Voy a ejecutarlo también, ¿vale? Probar 4 más 4. Aquí en mi parte izquierda lo tenéis, se llama probar 4 más 4. Y si queréis darle una forma más simpática de llamarlo, pues display name, pruebo que 4 más 4 sean 8. Si yo vuelvo a ejecutar este test, ¿veis? Pongo aquí esta anotación. Aquí. Y ahora aquí me pone, donde estoy marcando con el ratón, pruebo que 4 más 4 sean 8. Es un nombre más divertido que le estoy dando yo o que lo explica un poquito mejor. Ya cada cual lo que quiera. Hay veces que sí que es verdad que el nombre de la función es muy descriptivo, pero hay otras que queremos mostrar algo un poquito más en detalle, bueno, pues porque igual la función hace algo que no quedaría del todo claro. ¿Puedo ejecutar yo mis tests desde la línea de comandos? Bueno, por supuesto. De hecho, si yo me voy aquí a la pestaña Build y subo hacia arriba, no estoy viendo dónde lo ha hecho, pero si yo lo ejecuto, voy a darle otra vez, ¿vale? Para que lo veamos. Aquí en Build vais a ver que lo que se invoca por debajo, vamos allá, aquí, no he dado tiempo a verlo, pero realmente lo que se está ejecutando es Maven, ¿vale? Entonces, ¿podemos ejecutar nosotros a mano esto? Sí. ¿Podemos ejecutarlo a mano poniendo únicamente Maven Test? A ver, pum, 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 pum. Maven Test, pero aquí no dice absolutamente nada, si os dais cuenta. Esto es un poco raro. Lo normal sería que pusiéramos Maven -d test igual y lo que vamos a probar, aritmética test. Ahí. Mirad, lo he ejecutado de esta forma. Maven -d test, estoy definiendo el test. ¿Qué test voy a ejecutar? Aritmética test. Y luego lo estoy pasando el lifecycle test a Maven, ¿vale? Sería así. Fijaros que aquí lo pone. Y aquí está la ejecución de los test, ¿vale? O sea, lo podéis hacer perfectamente a mano. Pasa que con un entorno lo hacemos a mano. Por debajo está pasando exactamente esto, ¿eh? Por debajo ha habido esta invocación. Y si hubiera más test, pues porque quiero crearme más test, voy a crearme una nueva clase que se llame aritmética 2 test. Fijaros que no tengo por qué llamarla exactamente igual que la clase que voy a probar. Vale, voy a hacer copy-paste, perdonadme, aritmética 2 test.
Estoy antes de los test. ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué se queja? Aritmética 2. Se llama correcto. Aritmética 2 test. Y voy a borrar ya todo esto, ¿vale? Para que no haya tantas cosas. Bien. ¿Podríais vosotros ejecutar todo esto? Sí. Podríais directamente decirle dtest igual aquí. Estoy aquí abajo, ¿vale? Donde pone un title size maven test menos dtest asterisco. Que se ejecute todo. Perdonad que estoy utilizando una shell barra asterisco, ¿vale? Estoy escapando del asterisco. En Windows estas cosas creo que no pasan. Y bueno, dice que aritmética 2 es public y debería llamarlo en un fichero aritmética 2test.java. Pero voy a refactorizar esto, ¿vale? Refactor, rename file. Ay, es que he puesto mal el nombre, perdonad. Madre mía. Ya está. Perdón. Ahora sí, ejecuto los tests. ¿Vale? A mano siempre. Y por ahí. Fijaros, running operaciones, aritmética 2 test, antes de los test, antes del test actual, antes de los test, antes del test actual. Fijaros que aquí cambia también, ¿vale? Lo podéis ejecutar todos a mano, ya os digo, no es lo normal, pero que se puede hacer, se puede hacer. No hay ningún problema en hacerlo de esa forma si queremos. ¿Es lo más cómodo? Pues tampoco. Y no solo eso, es que incluso podéis ejecutar dentro de la forma manual, podéis ejecutar un único test. Por ejemplo, tenemos aquí en aritmética test, tenemos la función probar 4 más 4. ¿Cómo podemos ejecutar la función probar 4 más 4? Pues le ponemos esta almohadillita detrás de nuestra clase, voy a probar la clase aritmética test, y dentro de esa clase que voy a probar, el método probar 4 más 4. Es posible que ahora mismo, si lo doy al intro, no me funcione porque estoy en una terminal tipo Unix. En Unix, la almohadilla significa comentario, ¿vale? Entonces, lo normal es que no tire, pero, papá, pues sí, lo ha hecho. Lo ha hecho. Es raro que esto haya funcionado, ¿verdad? A ver, voy a escaparla. Si le ponéis en Unix una contrabarra, lo que estáis diciendo es que coja el carácter como literal, no como una expansión de shell. Vamos a ver, vale, sí. Bien, bueno, pues lo está haciendo bien. Vale, esto se puede hacer a mano, ya cada cual que lo ejecute como quiera. A mí me gusta más hacerlo automático. ¿Qué más podemos hacer? ¿No? Porque sí, está muy bien que yo os cuente que podéis mostrar aquí el nombre chachipiruli que queráis, que aquí pongáis una condición de test y vosotros me podréis decir, vale, Víctor, pero ¿qué leche estás probando? Porque aquí tienes puesto, estás instanciando la clase aritmética e invocando el método suma, pero el método suma resulta que aquí tú no estás verificando que esto pase o que esto deje de pasar. Bien, me gusta que hagáis esa pregunta. ¿Cómo podemos probar nosotros esto, no? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver, ¿cómo puedo asegurarme yo que mi sumador 2 más 2 sean 4? Bien, aquí es donde entra en juego una cosita que se llaman aserciones. ¿Y para qué valen las aserciones? Bueno, pues las aserciones esperan un valor precalculado, es decir, esperan algo definido por nosotros y si no se cumple, chillan, nos tiran un error como un piano. ¿Cómo creamos esto de una aserción? ¿Vale? ¿Cómo podemos verlo? A ver, pues mirad, yo sé que aritmética suma, como su nombre indica, me tiene que dar 4. Así que voy a guardar el resultado en una variable. InResult es un doble, así que doble el resultado igual aritmética suma 4 más 4. ¿Y cómo verifico yo que este 4 más 4 sea 8 en una aserción? Bien, aquí invoco al método assert equals, este método de aquí, que por cierto no me lo está reconociendo porque no lo ha importado. Y como no me lo ha importado, lo voy a importar yo a mano. En el caso de que os pase esto, que no os importe el assert equals automáticamente, nos vamos aquí arriba y le metemos un import estático, ¿vale? Y ¿qué dice? Or Johnny Perry PA assertions. Me dice que no está encontrando esto de aquí.
cosa que ahora resolveremos. Primero vamos a terminar nuestra aserción. Nuestra aserción recibe dos parámetros obligatorios y un tercero opcional. ¿Cuál es el parámetro que vamos a ponerle al principio? Esto es una convención en casi toda la suite de test. AsertEquals suele recibir como primer parámetro siempre el resultado que yo espero. Este resultado está precomputado por nosotros. Es decir, si yo tengo una función suma 4 más 4 y yo sé que esa función tiene que devolver 8, yo le voy a decir que esto tiene que ser un 8. ¿Y con qué lo voy a comparar? Con mi resultado. Así. Mágicamente se ha arreglado. Bien. Y si no fuera 8, ¿qué pasa? Pues pasaría que nos está produciendo la condición de test correcta. Vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver si esto es verdad. Le voy a dar aquí a probar 4 más 4, voy a ejecutar únicamente este test y tras ejecutar este test, ¡boom!, esto ha explotado. Y me dice, vale, estás esperando 8 y tengo un valor 16. ¿Qué significa que tengo un valor 8 y que el actual es el 16? Bueno, pues el 8, viene de aquí, de que yo estoy diciéndole que lo que va a continuación tiene que devolverme un 8. Sin embargo, el resultado, que es lo que ha verificado mi método suma dentro de la clase aritmética, no me está dando un 8. Por tanto, está fallando miserablemente. Y como está fallando miserablemente, y yo sé que no tengo un error en mi test porque 4 más 4 siempre van a ser 8, esta función está mal. Así que en este caso yo pues me tengo que ir a mi clase, a mi implementación y arreglarlo. ¿Y por qué? ¿Dónde puede estar el fallo en 4 más 4 son 16? No pueden ser 16. Oh, pero me doy cuenta que en mi código aquí he puesto un asterisco y resulta que esto tendría que ser un más. Así que si yo pongo un más y ahora vuelvo a ejecutar mis tests, vamos a ver qué pasa. Me vuelvo a ir a mis tests, voy a ejecutarlo. Fijaros que lo tengo marcado en rojo como test fallido y le doy a ejecutar. A ver qué pasa. Ya está mejor, ya está en verde, si os dais cuenta, esto ya es el red green, ya está bien. La tercera parte sería el refactor, pero como no vamos a refactorizar una línea, pues este test ya estaría pasado y así es como lo podemos hacer con Unit. Fijaros que además, en este caso, en este entorno, hay un iconito del reloj aquí y es que os dice qué test habéis ejecutado y cuándo, que está muy bien para que tengáis un histórico, porque si pincháis ahí, podéis ver el resultado que tenéis en ese momento. O sea, podéis saber perfectamente cuándo habéis superado los tests, ¿vale? Y de igual forma puedo ejecutar todos los tests de nuevo, aquí, o ejecutar uno solo. Voy a ejecutar uno solo a mano también, para que vuelva a fallar. Voy a darle aquí cualquier número, 4. 4 más 4 son 8, no van a ser 4, sé que va a fallar. Así que me voy a mi terminal, voy a ejecutar mis tests otra vez. Ahí. A ver qué pasa en línea de comandos. En línea de comandos pasa, bueno, pues pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Pasa que falla, es lo único que pasa. Fijaros que también me lo está diciendo failures. Aritmética test, probar 4 más 4, en la línea 38 dice que estaba esperando el valor 4, pero el valor que ha recibido eran 8. Vale. En este caso sí que sería un error en mi test, pero simplemente lo he hecho por ejemplificar. Cuando nosotros definimos test, siempre lo hacemos de forma que sabemos perfectamente los valores que esperamos. Al fin y al cabo, nosotros definimos las funciones, ¿no? Bueno, pues si nosotros definimos las funciones, nosotros sabemos perfectamente los valores que nos tiene que devolver. Y esto sería un AsertEquals. ¿Hay otros tipos de funciones? Bueno, sí, hay bastantes formas más de hacerlo. E incluso podéis hacer que un test cumpla o se cumplan varias condiciones, ¿no? Voy a hacer un ejemplo de esto. Por cierto, podéis poner aquí un comentario. Hola, vamos a darle caña. Aquí. Podéis poner un comentario para que sepáis cuál es. Y ahí está. Un mensajito. Y si quiero verificar que se cumplan múltiples condiciones, ¿se puede hacer? Por supuesto. Doble resultado 2 igual aritmética.suma 8,8. Bien, hay una construcción de Unit que permite verificar que se cumplan múltiples condiciones. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues hay una función que se llama AssertAll. AssertAll. Esta.
y que recibe varios predicados. Los predicados son las condiciones que queremos que se cumplan. Vamos a poner un mensajito aquí. Vamos a llamarlo sumadores. Sumadores. Y luego tenemos que meterle ya el cuerpo. Le pongo aquí una comilla y me pongo. ¿Y qué es lo que usamos aquí para que se cumplan varias condiciones? Pues mira, tenemos que usar una lambda. Si os dais cuenta, la expresión esta es una lambda, una función vacía sin parámetros. ¿Y qué tenemos que poner en la lambda? Bueno, pues en la lambda tenemos que meterle los assert equals que nosotros queramos. A ver, lo estoy haciendo bien. Coma, assert equals, expected, perdona, 16, resultado 2. Voy a quitarle esto, ¿vale? Para que sea más sencillo. Ahí, y ya está. Bien, si os dais cuenta, el assert all lo que tiene es una cabecera y luego hace un montón de lambdas. Dentro de cada lambda llama un assert equals. Vamos a ejecutarlo. Los test los pasa, pero si uno de ellos no se cumpliesen, 2 más 8 son 10, va a fallar este de aquí, el 16. Yo lo voy a ejecutar de nuevo. Ahí, vamos a darle caña. ¡Boom! Explotó. ¿Y dónde ha explotado? Bueno, pues ha explotado en este segundo assert equals. Si os dais cuenta, yo le he dicho que debería ser 16, pero aquí arriba, donde declaro la variable resultado 2, tengo 2 y 8. La función suma 2 más 8, pues es imposible que me dé 16. Así que está fallando ahí. Cosas chulas que tenemos en los entornos es que podemos pinchar para abrir una nueva ventanita que os voy a compartir inmediatamente, donde podemos ver los fallos. Aquí, si os dais cuenta. Mirad, esperado 16, actual 10. Si hubiera múltiples líneas, tendríamos entonces múltiples diferencias en este sitio, ¿vale? Para ver en cuál de todas ellas ha fallado la situación, para poder optimizar para arreglar nuestro código. Y además, si hacemos scroll en los logs, fijaros cómo también nos dice exactamente en qué líneas estamos fallando. Dice, suprimido lo que sea, esperado 16, pero era 10. ¿En dónde? Fichero aritmética test.java, línea 43. Y resulta que la línea 43 es exactamente donde nos está fallando el resultado. Así que, bueno, pues aquí nosotros ya tendríamos que ver si es un error de nuestro código o es un error del test. En este caso es un error del test, ¿vale? ¿Por qué es un error del test? Bueno, pues porque yo he puesto aquí un 2 más 8, ¿vale? Pero lo normal, lo normalísimo, los tests es que estén bien escritos. Habitualmente lo que está mal escritas son las implementaciones de los métodos que probamos, que en este caso sería, bueno, aritmética.suma. Para que veáis un ejemplo de que esto y esto es muy redundante, podría hacer lo siguiente también. En lugar de tener aquí probar 2 más 2, instanciar aquí, ¿dónde podría crear la instancia? Podría instanciar directamente aquí arriba, ¿vale? De forma que, bueno, dentro de los tests, al igual que una clase normal y corriente, simplemente lo utilicemos, ¿vale? Podemos dejar los tests mucho más limpios. Incluso podríamos invocar aquí una función o un println o lo que queramos nosotros para dejar cosas precargadas. Si tenemos operaciones muy costosas de calcular, como yo que sé, cosas de trigonometría, en lugar de inicializar las cosas de trigonometría aquí abajo, como lo estoy haciendo yo, ¿qué es lo que haríamos? ¿Dónde podríamos inicializar todo esto? Bueno, pues para eso tenemos nuestro maravilloso before all, porque esto, como sabéis, se ejecuta una única vez y al ejecutarse una única vez va a funcionar mejor, va a ir mucho más rápido. ¿Qué es lo que podemos hacer más también? Bueno, ya sabemos que los test se definen de una forma más sencilla, son muy sencillitas. Tenemos aquí anotaciones, voy a ejecutarlo, ¿vale? Para dejarlo limpio. Pero bueno, pues por alguna razón yo quisiera repetir los tests. Quiero ejecutarlo varias veces.
¿Y por qué quiero ejecutarlo varias veces? Pues para probar si en cada iteración la cosa funciona bien. ¿Cómo puedo repetir yo un test múltiples veces? Pues igual que estoy utilizando el decorador test, perdonad, la anotación test, utilizaría la anotación repeated test, esta. Y fijaros que necesita un parámetro por paréntesis. Este parámetro que vamos a poner por paréntesis es cuántas veces voy a ejecutar este test. Por ejemplo, 5 veces. Así que cuando yo se invoque el test probar 4 más 4, se va a ejecutar esto de aquí 5 veces, nada más y nada menos. Una burrada de veces. Y puedo además mostrar cierta información sobre el test que se está ejecutando, porque se está ejecutando un montón de veces. Sí. Mirad, sabéis que los tests tienen un nombre, que habitualmente es la función, o que yo puedo darle un nombre aquí, una descripción, ¿vale? Pero también puedo utilizar la propia anotación y yo puedo decirle que el test se va a llamar, ¿cómo se va a llamar el test? Pues se va a llamar, bueno, se va a llamar como la función, display name. Vamos a poner aquí test, iteraciones, total repetitions, coma actual, 2 puntos, y esto era current repetition, si no me he equivocado directamente, ¿vale? Voy a verlo, current repetition. Es decir, yo le puedo dar aquí múltiples nombres. ¿Qué pasa? Que si yo le pongo aquí el parámetro name, aquí se está quejando porque no sabe este 5 exactamente qué es. Es un parámetro posicional, pues nada, le pongo value igual 5, ¿vale? Si vais a poner más cosas, acordaros que tenéis que ponerle value igual 5. ¿Son intercambiables el orden cuando utilizamos los parámetros así? Sí, podéis poner el value tanto al principio como al final, pero como no sabemos exactamente en qué posición iría, cuando utilizamos una comita ya para meter múltiples propiedades dentro del repeated test, tenemos que indicárselo, ¿vale? A mí me gusta personalmente, lo digo, poner siempre el número de repetición al principio. Si yo lo ejecuto ahora, vamos a ver qué hace este repeated test. Tema. Le damos, ¡pum! Fijaros, antes de los tests, antes del test actual, después, antes, después, antes, después, antes, después, antes, después. Test finalizados. Pero si miramos aquí los tests en esta parte donde tengo el cursor, fijaros, voy a hacer un poquito más grande, cómo me ha puesto el nombre del test actual. Me ha puesto que está en la función probar 4 más 4 porque es como se llama el test. Lo puedo llamar de cualquier otra forma y ese sustituiré aquí. Cuántas iteraciones va a tener y cuál es la actual. Y al mostrarlo en pantalla, lo imprime. Vais a verlo. Como yo le puedo dar también aquí un display name, el que yo quiera. Aquí ahora se llama mi testecillo y aquí también me ha cambiado el nombre. Además, dentro del propio test, vosotros podéis mostrar en qué ejecución está. Aquí lo ha puesto simplemente a nivel informativo, pero a la hora de generar los tests y vosotros podréis querer imprimirlo aquí, ¿no? Si queréis obtener la información de un test, tendréis que pasarle por parámetro aquí a la función de test, repetition info, y aquí abajo ya hacer un system out println total de repeticiones más repetition info punto get current get total repetitions. Si ejecuto el test ahora, vamos a darle. Si os dais cuenta, antes de los test, antes del test actual, muestro el número de repeticiones totales, después del test actual, antes del test, vuelvo a entrar, vuelvo a mostrar el número de repeticiones, etc. Es decir, es bastante flexible. Unit es muy flexible en este aspecto. Podéis hacer un montón de cosas, repeticiones, no repeticiones. E incluso podemos hacer una mejor todavía, que es un test parametrizado. ¿Qué es eso de un parameterized test? Bueno, pues eso nos permite pasar parámetros al test. Vamos a hacerlo, un momentito. Aquí estamos. Bien. ¿Cómo se hace un test parametrizado? Un test que, por ejemplo, actualmente aquí estamos utilizando 8 resultados, 16 resultados. Vamos a simplificar el tema, ¿vale? Vamos a dejar solamente una set of walls.
como lo teníamos antes, ¿vale? Y vamos a convertir este test en un test parametrizado. Voy a borrar también el display name y voy a quitar todo esto del repeated test. ¿Y cómo se hace el test parametrizado? Bueno, esto me sobra también, que no se lo he quitado. ¿Cómo se hace un test parametrizado? Bueno, pues si ya hemos visto test y repeated test, el tercero en discordia sería el parameterizer test. Un test con parámetros. ¿Qué parámetros? Los que yo le ponga a mi función. Por ejemplo, int a, int b, son dobles, doble a, doble b. ¿Y qué parámetros va a recibir? Pues los que yo le indique. ¿Cómo le indico los parámetros que quiero pasarle? Con value source, de esta forma. Y ahora, pues nada, le pongo aquí dobles igual, abro y cierro. Fijaros que es como si declarase un array. Le pongo dobles, ¿por qué? Porque son dos dobles. ¿Y qué valores le voy a pasar? Le voy a pasar el parámetro 4,4, los mismos. Y fijaros, porque aquí ya directamente no hace falta que le ponga ese 4 y 4, sino que aquí le puedo poner a, b. ¿Por qué? Porque ahora cuando se invoque mi test, automáticamente Unit va a sustituir la invocación por los parámetros que yo le pongo aquí. De forma que puedo tener una función de test genérica mediante las anotaciones parameterizer test y value source para probar con múltiples valores que yo le paso mi código. Vamos a ver si esto funciona, ¿no? Voy a ponerle aquí un 5 para que falle. Y después de ponerle aquí un 5 para que falle, pues ya, me encuentro con que se acaba de pegar un castañazo tremendísimo y no funciona. ¿Por qué no funciona? Pues no funciona simplemente porque le he puesto mal los parámetros, ¿verdad? No se lo puedo poner. Además, al ejecutarlo, por alguna parte lo tengo que estar viendo, aunque ahora mismo no lo estoy encontrando. Quizás está en el build. ¿Dónde le está pasando esos valores? Porque estos valores se le pasan, ¿eh? Estos valores se le pasan aquí lo tenéis. Número 5 y número 4. Si os dais cuenta, aquí se le está pasando el 5 y el 4. Así que bueno, pues hay formas de hacer estas cosas. Ha vuelto a fallar, no entiendo por qué. Dice que no parameter resolver register for parameter, parameter resolver. No he utilizado el resultor, como que no, sí lo he utilizado. Vamos a ver. No sé por qué se está quejando. Dejadme, estoy verificando, ¿vale? Debería funcionar perfectamente. Vale. Es que se lo está pasando. Vale. Vamos a ponerle aquí esto. 4,4 aquí. Ahí hay el resultado. Ciertamente, es que le está pasando los parámetros, pero son los parámetros que yo voy a utilizar en el AssertQuals. Ahora están en amarillos. Esperados 4, actuales 8. Voy a ponerle que aquí un 8. Vale, perdonad que os lo he contado justamente al revés. Digo, ¿por qué no me está funcionando? Es raro. Vale, los parámetros que definimos aquí son sobre los que vamos a iterar. Es decir, vamos a ejecutar múltiples veces el probar 4 más pasándole un parámetro. Este parámetro en cada iteración se va a sustituir por esta posición. Esto es un array de fondo, ¿vale? La primera invocación será probar 4 más 8. La segunda será probar 4 más 4, 4 como parámetro. Lo voy a utilizar aquí. Así que la primera vez se va a verificar que esta operación devuelva 8, la segunda vez se va a verificar que esta operación devuelva 4 y entonces, si todas se cumplen, se pasará el test y si no se cumplen, no se pasará el test. Perdonad, que no sé por qué os lo he contado justo al revés. Digo, no sé por qué se está quejando esto. ¿Hay más anotaciones útiles? Pues bueno, sí que hay bastantes anotaciones. Hay muchísimas, pero en otras sesiones las vamos a utilizar, que son las de tag y las de disable. Una que sí que me gusta a mí utilizar, pero solamente en ciertos escenarios, es la anotación timeout. La anotación timeout es que si pasan más de X tiempo,
el test falle. ¿Por qué? Bueno, puede ser que necesitéis unos tiempos de respuesta muy cortos o bien simplemente que estéis ejecutando un test contra una base de datos por algún motivo, esa base de datos deje de estar disponible. Las bases de desarrollo no es raro que dejen de estar disponibles, que se os corte la conexión y es lo que os interesa, ¿no? Que si pasa X tiempo y no se ha ejecutado, bueno, pues aborte y continúe el siguiente test, porque al fin y al cabo, pues no lo vamos a tener hasta el infinito. Y una última cosa para esta sesión, antes de hacer test drive development. Podéis configurar, y esto es propio, lo que voy a hacer propio del propio entorno IntelliJ, el entorno para que ejecute todos los tests sin utilizar una suite. ¿Cómo? Con una configuración. ¿Y cómo se hace esa configuración especial? Pues mirad, si nos vamos aquí arriba del todo, veis que tenemos un montón de configuraciones predefinidas, pero yo le voy a dar a Edit Configurations. Este Edit Configurations me abre una pantallita nueva, que es esta de aquí. Así que yo me voy a crear una configuración nueva de Unit. Fijaros que aquí me pone Unit. Le voy a dar aquí a más, le voy a dar aquí a Unit y le voy a decir ejecutar todos los tests. Y aquí, donde pone class, yo puedo decirle add in directory o on in package. Si yo le doy aquí a on in package y elijo el paquete de operaciones, apply, vuelvo a mi entorno. Al volver a mi entorno voy a tener un nuevo target disponible. Está aquí arriba. Fijaros que pone ejecutar todos los tests aquí arriba a la derecha. Si le doy al play, automáticamente va a ejecutar todos los tests que yo tengo hechos. Los de las dos clases, es decir, todo lo que esté dentro de este paquete, dentro del paquete de operaciones, lo cual es muy útil porque nos puede sustituir a las suites. Ya os digo que el tema de suites está cambiando mucho. Así que de una forma bastante cómoda, con este entorno, que en otros es muy similar, podréis ejecutar todos los tests. Con Maven también lo habéis hecho en línea de comandos. Y bueno, pues esto sería una pequeña introducción a cómo realizar testing o cómo utilizar las aserciones, ¿no? Para poder ejecutar la lógica que vosotros queráis. Al fin y al cabo, un test no es ni más ni menos que lógica. Y si esa lógica es correcta, lo único que puede estar mal serían vuestro código. Si está mal el código, lo más normal sería arreglarlo. ¿Podemos añadir alguna cosilla más? Sí, bueno. Vamos a coger de nuevo nuestro probar 4+4. ¿Habéis visto el Asset Walls? Que bueno, verifica que un resultado sea cierto o sea falso. Y también hay otra serie, ¿eh? Estaría, por ejemplo, el Assert True. El Assert True se ejecuta si la condición que evaluamos es cierta. 5 menor 1. Voy a quitar esto, ¿vale? Para que vamos a ejecutar este test. Lo ejecuto. ¿Ves? Aquí está. A ver. Voy a quitar esto también, perdonad. Voy a quitar también esto de aquí, no nos hace falta. Y lo vamos a llamar test, simplemente para que veáis este tipo de aserciones. Expected true, actual false. 5 es menor que 1, evidentemente no. 5 es mayor que 1. Y esto sí que nos va a dar un correcto. Y hay otra parte que tendréis que conocer. Voy a meterme aquí en aritmética y a modo de ejemplo voy a crearme una función public doble falladora throws IO exception throw new IO exception, ¿vale? O sea, lo único que hace es tirar una excepción. Vosotros sabéis que cuando diseñáis código limpio podéis arrojar excepciones para controlar ciertas partes del código. Bien, también tendréis que tener la potencia de poder comprobar en vuestras clases de test si una excepción se genera, ¿verdad? Pues es posible. Esta función que he creado yo en mi clase normal y corriente, que se llama falladora, lo único que hace es tirar una excepción. ¿Cómo puedo yo verificar si una excepción de verdad se lanza? Pues nada, lo hago prácticamente igual que antes.
me voy a declarar una variable de tipo throwable que se va a llamar excepción, por ponerle un nombre sencillito. Y voy a hacer lo siguiente. Assert throws ¿y qué parámetro le voy a poner aquí a assert throws? Le voy a poner como primer parámetro la clase de la excepción que quiero verificar. ¿Qué excepción es la que quiero verificar? La que he definido aquí. ¿Cuál es? Una IO exception. Y como es una IO exception, tengo que poner aquí una IO exception. Así y ya no. Si os dais cuenta, aquí esto se pone en rojo. Tenéis que ponerle punto class. Ahora. Y bueno, luego me está diciendo que sobre qué quiero verificar la excepción. Aquí tengo que ejecutar un código que lance esa excepción. ¿Cómo ejecuto un código que lance una excepción? Si lo lanzo aquí arriba, me va a saltar la excepción antes de que aquí abajo. Bueno, ¿y cuál es la forma de hacer entonces esto? ¿Cómo puedo ejecutar yo una función que me puede devolver una excepción sin estar metido en un bloque try catch? Bueno, pues la forma en este caso sería con una lambda. La lambda sería abrimos, cerramos y ahora nada, aritmética.falladora. Ahí. Si esta aritmética falladora me tira esta excepción, la cosa irá bien. Vamos a verlo. Funciona, perfecto. Y si fuera otro tipo, una out of, yo que sé, un out of memory, por ejemplo, out of memory error, si la ejecuto, a ver, ¿qué pasa ahora? Bueno, pues en este caso el test falla. ¿Y por qué falla el test? Porque yo estoy esperando una excepción del tipo out of memory error cuando invoco a la función falladora, el método falladora, dentro de mi clase aritmética. Como mi clase aritmética no me está tirando esa excepción, pues no tengo más remedio que fallar el test, porque yo estoy esperando una cosa y como está esperando una cosa que no es la que recibe, pues acabó y fallo. Y bueno, también hay otra cosita que hay por ahí que se llaman las assumptions. Las assumptions que las vamos a mencionar y es que permiten ejecutar un test si se cumple una condición, lo cual está muy bien, ¿verdad? Si os dais cuenta, este out of memory error class está fallando porque el método falladora me está tirando una excepción de tipo IObservation, no este de aquí. Bueno, y si yo tengo una assumption, ¿qué es esto de la asunción? Bueno, pues asume true, por ejemplo, asume que sea cierto que 1 sea mayor que 2. Tienes que cargar la clase, este unit, esta es, ¿vale? Vais a ver qué pasa. Si yo ejecuto este test ahora, a ver, le he dado de ejecutar, anda, no falla. Y fijaros ahora, aquí como abajo me pone test ignored 1, aritmética test, probar 4 más 4, están en gris y esto no ha fallado. ¿Por qué? Bueno, pues porque si el asume true no se cumple, todo lo que va a continuación no se ejecuta. Y está muy guay porque, ¿para qué podéis usar esto? Bueno, pues vamos a hacer una cosilla muy sencilla. Runtime.getRuntime o .get, a ver, runtime. Dejadme que lo tengo que verificar. Disculpad. System. Vamos a ver. String host igual a system.get property os. No me acuerdo si esto funciona así. Voy a hacer aquí una cosa mal hecha, que es un system out.println, system.get properties. Vale, voy a ejecutarlo. Va a sacar un montón de información en pantalla. Es correcto lo que vamos a hacer. Es correcto para este ejemplo, pero está mal hecho. Esto nunca lo hagáis. Vale, y aquí me da un montón de información. A mí en concreto me interesa, por ejemplo, el nombre del sistema operativo actual, que debería ser os.algo. Os.name o cosas así. Efectivamente, es os.name. Vale, y me da MacOS X. Mirad, vamos a utilizar el asume true en nuestro beneficio. Vamos a guardar aquí en la variable os
la propiedad os.name, ¿vale? Y vamos a decir, asume true. os.equals case macos x. Si se cumple esta condición, se va a ejecutar esta excepción. La siguiente línea, vamos a darle, vamos a dispararla, a ver qué pasa. Ah, perfecto, está fallando porque estoy esperando aquí una out of memory error cuando esto dispara una IO exception, pero este test solamente se va a ejecutar en Mac, porque si yo le pongo aquí Windows y ejecuto esto, entonces, ¿qué pasa? No pasa nada, porque este test no se va a ejecutar en esta plataforma. Es decir, si tenemos un código que se va a ejecutar en múltiples plataformas, podemos jugar mucho con el assume true, assume otros, asume, si os dais cuenta, asume true y asume false. Podemos jugar mucho con esto para ejecutar una serie de test sí o una serie de test no, dependiendo del sistema operativo, incluso dependiendo de la versión de Java en la que estemos y dependiendo de cualquier otra cosa. Bueno, y ahora sí, esto ha sido un pequeño resumen de cómo podíamos hacer testing, ¿vale? No nos hemos metido mucho en profundidad, pero ya vamos conociendo cómo funciona y ya podemos escribir nuestros propios tests, clases de test y test de métodos. Con esto ya hemos terminado esta sesión por ahora.